Bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Sé que un poquito de frío afuera, pero es un gozo que podamos estar reunidos una noche más para atender a la palabra del Señor. Como bien sabemos, hemos venido estudiando verso a verso, en este caso el libro a los Efesios, así que vaya buscando ahí en su Biblia la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Con ayuda del Señor hoy estaremos estudiando, iniciando el segundo capítulo del verso 1 al 10. Así que acompáñeme allí en la lectura. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Dice la palabra del Señor de esta forma: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor Padre amado, te damos infinitas gracias, pues una noche más tenemos el gozo de ser partícipes, Señor, de tu palabra, de venir con esta disposición a atender, Señor, a tu santa palabra, que es la verdad para todos nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido estar acá con nosotros acompañándonos. Gracias por los hermanos que van a ver este mensaje a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra es enviada, Señor, al mundo y hace todo lo que tú quieres que ella haga, Señor. Clamamos a ti que en esta noche esa palabra llegue a nuestros corazones, que haga fruto, Señor, que pueda llevar ese fruto a otros lugares y que podamos dar evidencia de que tú has hecho una obra realmente en nosotros, Señor. Hoy vamos a estudiar cómo tú nos has dado vida, Señor. Ayúdanos a mostrar que realmente hemos sido vivificados en el Espíritu, Señor, al poder atender a tu palabra, pero también a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a andar en esas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros andemos en ellas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y clamamos todo esto a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos muy cerca de que se cumplan 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que todos somos conscientes de que hay una guerra, ¿verdad? Ahorita entre Rusia y Ucrania. Hay una gran guerra, pero quizás lo que pocos conocen es que como resultado de este fatídico conflicto, ya la suma de los muertos asciende a más de 500,000 de personas. ¿Se imagina eso? 500,000 de personas han muerto en ese momento a causa de ese conflicto, y eso es realmente lamentable. Y estuve leyendo acerca de esto y me encontré con muchas historias, pero entre ellas una llamó mi atención, y es de un grupo de personas que pertenecen a la Cruz Roja. Ellos no hacen parte de ninguno de los dos bandos, pero tienen un trabajo bien particular y que creo que pocos haríamos. Ellos recolectan los cuerpos de las personas que han muerto para darles una sepultura digna. Ellos van en un vehículo de la Cruz Roja marcado con el número 200, que a nivel militar es el código que se usa para mostrar que son las personas encargadas de recolectar cuerpos, y van ahí en medio de la guerra arriesgando sus vidas para poder encontrar tantas personas que han resultado muertas.
Ellos narran cosas que obviamente no puedo contar desde el púlpito, pero son historias muy duras. Y ellos recolectan cuerpos en toda condición, ya usted se podrá imaginar, por diferentes tipos de muertes, personas de diferentes edades. Pero ¿sabe algo? Y sé que va a sonar un poco obvio, tonto, pero independientemente de la condición de los cuerpos, todos tienen algo en común: están muertos. Todos los cuerpos están muertos. Y sé que usted puede pensar, bueno, pero qué forma tan macabra de iniciar una predicación. Pero hermanos, esa es la condición de la mayoría de las personas que usted ve a diario. En cualquier lugar a donde usted vaya, a la tienda, al supermercado, a su trabajo, la gran mayoría de las personas se encuentran en esa misma condición, paupérrima condición. Ellos están muertos, pero están muertos en el espíritu. Usted verá personas de diferentes razas, tamaños, colores, posiciones económicas, etcétera, pero todos ellos tienen algo en común. Si no están en Cristo, están muertos en el espíritu. Y como todo cadáver, algunos estarán en una condición más deteriorada que otros, pero todo aquel que no esté en Cristo, lamentablemente padece de muerte espiritual. De esta muerte es de lo que Pablo nos va a empezar a hablar en el texto de hoy. Así que he dividido este pasaje, este texto, en 3 puntos. Primero vamos a hablar de ese estado de muerte espiritual, luego vamos a hablar de cómo hemos sido vivificados en Cristo y por último vamos a ver cómo el Señor, por gracia y por misericordia, nos ha salvado. Así que veamos ese primer punto, ese estado de muerte espiritual. Lea conmigo Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos, ¿verdad? Muertos. Hermanos, Cristo nunca ha llegado a hacer una obra en una persona que rebosa de vida, jamás. Todo lo contrario, el Señor llega a dar vida porque esa persona yace inerte, como cualquiera de los cuerpos de la guerra de las que les empecé hablando. Es imposible, hermanos, que el Señor inicie una obra de santificación, de cambio, de restauración, a menos que como primer paso Él mismo vivifique un espíritu que está muerto. Noten cómo lo dice Pablo: Él os dio vida. Dígame usted, si Él nos dio vida, es porque ¿cómo estábamos? Muertos, ¿verdad? Estábamos muertos y es vital que entendamos este principio. Nosotros estábamos muertos. ¿Cuándo pasó esto? ¿De qué muerte nos está hablando Pablo? ¿Qué significa que estábamos muertos y tuvimos que recibir vida? Bueno, para eso es necesario que usted se vaya al principio de su Biblia, al libro del Génesis, y lea conmigo Génesis capítulo 2, verso 15. Porque fue desde el principio cuando se presentó esta muerte espiritual. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, miren el mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Dios da un mandamiento y Dios informa una consecuencia a ir en contra de ese mandamiento. Si usted avanza menos de un capítulo adelante en su Biblia, Génesis capítulo 3, verso 16, usted va a notar cómo el hombre vulneró ese mandamiento y las consecuencias. Dice Génesis 3:16, y vio la mujer, hay mujeres, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales. El hombre está vulnerando el mandamiento de Dios. Pero recordemos el enunciado del capítulo 2. ¿Qué pasaría si ellos comían del fruto? Morirían, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, que comieron y lo que hicieron fue entender su desnudez, avergonzarse, pero ellos continuaban vivos. Bueno, es por eso que algunos atacan el cristianismo desde este punto y dicen que la Biblia miente porque desde el Génesis no pasó lo que Dios había anunciado, que era que si el hombre comía del fruto, ese hombre iba a morir. Lo que olvidan o lo que parecen no entender es que Dios no se refería a una muerte física, Dios más bien se refería a una muerte espiritual, a una muerte espiritual. Hermanos, el hombre y la mujer fueron creados sin pecado para que vivieran en una comunión perfecta con su Creador. Esa santidad en el hombre, esa impecabilidad, era posible porque más que la vida física, el hombre estaba vivo en el espíritu. Pero hermanos, con la entrada del pecado a la vida del hombre, específicamente a la vida de Adán, el hombre murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Y siendo en ese momento Adán el representante de toda la raza humana, todos sus descendientes recibimos esa misma herencia, muerte espiritual. De Adán hasta nosotros, cada persona nace con muerte espiritual. De algo así nos habla Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué muerte pasó a todos los hombres? Bueno, una muerte física porque todos morimos, pero está hablando también de una muerte espiritual. Así que hermanos, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos nosotros somos pecadores. Y no es que hayamos muerto espiritualmente porque pecamos. Es más bien que pecamos porque estamos muertos espiritualmente. Nacimos en esa condición. Así que si en verdad, hermanos, queremos entender lo sublime, lo maravilloso del pasaje que tenemos enfrente de nosotros esta noche, lo primero que tenemos que entender es la condición de muerte espiritual del hombre. De hecho, así inicia Pablo, recordándonos esa verdad, que todos nosotros, los que hoy hemos sido salvos, estábamos muertos espiritualmente, al igual que millones y millones de personas que hoy no hacen parte del cuerpo de Cristo. Lo que quizás empeora todo el panorama es que el muerto físico ya no puede hacer nada, pero el muerto espiritual cada día atenta contra los principios de Dios. Peca, se equivoca. ¿Por qué? Porque es insensible a su Creador, porque Dios es espíritu. Y si en él no hay un espíritu vivo, él no puede entender los mandamientos de su Dios. Así que esa persona vive en un pecado constante. Por eso Pablo nos dice que estábamos muertos, pero aparte de ello nos dice o nos recuerda que esa muerte se desarrollaba en delitos y pecados. Verso 1, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Iglesia, la muerte espiritual es una desconexión del ser humano con Dios, donde la persona no solo es que no percibe las cosas del Espíritu, sino que está imposibilitado para reconciliarse con su Señor. Es imposible que un muerto recupere su vida por su propia cuenta. No es posible. Lo más triste, mis hermanos, es que al ser insensibles a otra cosa que no sean los delitos y pecados, el ser humano no puede andar de una manera distinta sino siguiendo las corrientes de este mundo, los caminos perversos del príncipe de este mundo, que es Satanás. Verso 2, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Voy a decirte algo que puede sonar un poco cruel, pero hermanos, es la verdad. ¿Alguna vez te has encontrado con ese viejito, cariñoso, tierno, que parece no hacer daño a nadie? ¿Alguna vez has visto a esa madre de familia amorosa, entregada a su hogar, respetuosa? ¿Alguna vez has visto esa escena del hijo sacrificado que deja todo por ayudar a sus padres, a su familia? Mira, tanto ese viejito como esa madre, como ese joven, si no están en Cristo, están condenados a una eternidad de sufrimiento a causa de la muerte espiritual en la que han vivido toda su vida. Y suena fuerte de entender, pero es la verdad. Porque no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por haber recibido vida en el Espíritu. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, dice Mateo capítulo 22. Dios es Dios de vivos, por eso cuando Dios quiere obrar en una persona, Él le da vida a esa persona y esa persona acepta a su Dios, a su Creador. Es imposible que una persona que no ha recibido vida en el Espíritu pueda reconocer que hay un Dios. No es posible, no es posible. Y sé que esa es una verdad que a nuestra mente humana le parece locura, pero ahora que hemos recibido la mente de Cristo, podemos entender estas verdades que se deben de discernir espiritualmente. Y esto es algo que el mundo no entiende, porque para la mente de la persona que no ha conocido a Dios, no somos tan malos. De hecho, ¿sabe algo? Antes de conocer de Dios, quien les habla esta noche tenía una frase. Yo decía que el evangelio es bueno para la gente mala. ¿Puede creer? Esa era mi frase. No, es que el evangelio es bueno, pero para la gente mala. Y le repetí esa frase a mi mamá no sé cuántas veces cuando ella quería hablarme de Dios. ¿Y sabe lo que yo quería decir? Que yo no era lo suficientemente malo como para necesitar el evangelio. Esas, mis hermanos, eran palabras de una persona muerta en el espíritu. Si algo caracteriza a una persona que está muerta en el espíritu, es que esa persona no es consciente de cuán pecador es. No es consciente. Y es por eso que lo primero que quiere enseñarnos Pablo, de manera que no se nos olvide nunca, es que todos somos pecadores. Que desde Adán todos estamos muertos en el espíritu. Que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, Romanos capítulo 3. Pero algunos dicen, no, hermano, no, es que Dios conmigo sí que la tuvo más fácil porque yo no soy tan malo como los otros. Hay hermanos que son malos, con esos Dios sí tuvo que gastar un tanque de su sangre para limpiarlo, conmigo fueron gotitas porque yo no soy tan malo. Y eso no es así. Si algo nos está enseñando Pablo es que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros fuimos necesitados de una obra de salvación. Y es lo que continúa diciéndonos en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nota la forma en que Pablo se expresa. Pablo no dice que ustedes vivían así, no, él se incluye. Pablo dice que nosotros vivimos así. Nosotros vivimos en otro tiempo en esos deseos. Él se incluye porque él también estaba muerto, él también era un pecador. Y lo maravilloso de este versículo es que acá Pablo nos está mostrando cómo es la vida de una persona sin Cristo. La vida de una persona sin Cristo se caracteriza por dos cosas, porque vive por los deseos de su carne y porque hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos. ¿Qué es esto de vivir por los deseos de la carne y de los pensamientos? Bueno, que la manera de vivir de una persona sin Cristo es el resultado de vivir como a Él le place, sin contar nunca con la voluntad de Dios.
Pero ¿cómo va a contar con la voluntad de Dios si es que está muerto? No hay conexión entre él y su creador. Inclusive él puede pensar que ni siquiera existe un creador. Todo hombre y mujer sin Cristo es el resultado de sus decisiones. Cada persona en el mundo que no ha creído en el nombre de Jesucristo es el resultado de lo que ha querido hacer. Y como se mueve por sus delitos y pecados, esa persona no ha querido otra cosa sino agradarle al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Así que si tú que me oyes en esta noche, bien sea en este recinto, en este lugar o a través de la internet, y no has entregado tu vida al Señor, tú te mueves solo por lo que tu carne y tus pensamientos quieren. Y siendo muerto en el espíritu, no quieres otra cosa que seguir la corriente del diablo. Y sabes a dónde conduce esa corriente, ¿verdad? Al infierno. Al infierno. Pero Cristo, hermanos, abrió un camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ve a Él y recibe vida. Ve a Él y recibe vida. Pero no solo tú, sino también cada uno de los que hoy son cristianos verdaderos. En algún momento vivimos de esa forma, sin importarnos lo que Dios pensaba de nuestro comportamiento, preocupados más por agradar al mundo que a Dios. Así que no tenemos, por supuesto, nada de qué gloriarnos, porque todos vivimos de esa forma. De hecho, eso es lo que caracteriza a una persona que ahora está en Cristo, que antes de tomar decisiones, que antes de llevar a cabo una acción, esa persona se pregunta, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Es voluntad de Dios que yo haga este viaje? ¿Es voluntad de Dios que yo tome esta decisión? ¿Es voluntad de Dios que yo haga esto o aquello? Una persona sin Cristo no hace eso, porque no hay conexión entre él y su Dios. Él vive como a él le parece, él vive como a él quiere. ¿Y cómo quiere esa persona vivir? En sus delitos y pecados, conforme a lo que el príncipe de este mundo quiere. Así que Pablo nos va a hablar de que no hay nada de que gloriarnos nosotros, porque también hemos sido salvos por gracia, y él nos va a hablar de esto más adelante en el libro de los Efesios capítulo 4, vamos a profundizar en eso después, pero vamos a dar lectura a Efesios 4:17, porque acá Pablo toca este tema y él dice, ahora les pido, yo lo voy a leer de la NTV, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Es un tema que Pablo va a tocar en el capítulo 4 también. Así que hermanos, si hoy en medio de nosotros, pensemos en esto, si hoy en medio de nosotros yaciera un cuerpo inerte, una persona muerta, y pusiésemos delante de él la cura para su muerte, ¿ustedes qué creen que pasaría? Nada, ¿verdad? Esa persona está muerta, puede tener la cura para la vida, para la muerte allí, pero esa persona no la puede tomar porque está muerta. Hermanos, de igual manera pasa con el muerto espiritual. La persona que está muerta en el espíritu no tiene la fuerza, no tiene ni siquiera la intención de tener vida. Él no puede obtener vida por sí mismo. Pero Cristo, ¿verdad? Que es grande en misericordia, lleno de ese gran amor con que nos amó, nos dio vida. Cristo viene a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Lázaro estaba muerto en su tumba, incapaz de levantarse como todo muerto.
Pero llegó el Señor y le dijo, sal fuera. ¿Y qué pasó? Él vivió. Él vivió. Juan capítulo 11, verso 41. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Esto mismo, hermanos, que está pasando con Lázaro, fue lo que Cristo hizo por nosotros. La misma situación. Él nos vio muertos, imposibilitados para poder vivir, y clamó al Padre para que a través de su sacrificio en la cruz nosotros pudiésemos recibir vida. Es lo que hace el Señor en Juan capítulo 17. Él eleva un clamor al Señor y le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo hace un clamor al Padre para que nosotros pudiésemos recibir vida. Y por supuesto que el Padre recibió con agrado ese sacrificio perfecto y nos ha dado vida estando nosotros muertos. Versos 4 y 5 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué verdad tan sublime. Qué grande misericordia es nuestro Dios. Hermanos, que aun estando nosotros muertos, caminando en pecados, desobedientes a Dios, mentirosos, fornicarios y demás, y Él, conociendo eso, nos llamó a vida. Él nos llamó a vida a pesar de nuestros pecados. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, vivificados en Cristo, vivificados en Cristo. Hermanos, si por un hombre, como lo mencionamos ahorita, que fue Adán, fuimos todos muertos, de igual manera, por un solo hombre, Cristo Jesús, nosotros fuimos vivificados. Romanos capítulo 5. Hermanos, si alguno de nosotros entiende en esta noche que realmente no ha conocido al Señor, que está viviendo una vida conforme al mundo perdido que le rodea, hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo, quien ha prometido que si confesamos con nuestros labios, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Cristo es maravilloso y no solo nos perdona, sino que rompe la maldición de la muerte espiritual que heredamos de Adán, desde el Edén. Y Él nos da esa vida en el Espíritu que nosotros habíamos perdido. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No solo nos dio vida, hermanos, Él perdonó todas nuestras iniquidades. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué el Señor lo hace? Porque, hermanos, nuestro Dios no es como los dioses griegos o romanos, vengativos y crueles. Nuestro Dios es un Dios clemente, rico en misericordia, como nos dice Pablo. El Señor es rico en misericordia y por eso, aparte de darnos vida, Él perdona nuestras transgresiones. Así que Pablo menciona en este versículo dos palabras maravillosas que son la misericordia de Dios y su gracia. Gracia y misericordia. Y es importante que entendamos estas dos palabras. ¿Qué es gracia? Bueno, gracia, para que todos entendamos, es que Dios nos da lo que nosotros no merecemos recibir. Es un regalo que nosotros no merecemos. Él nos da un favor, Él nos da un don que nosotros no nos ganamos. Eso es gracia.
Como que su hijo perdiera el año escolar y llegara delante de usted y usted le regalara un PlayStation. Eso, él no merece eso, pero lo recibe. Así fuimos nosotros. No merecíamos nada de Dios, somos pecadores, pero a pesar de nuestro pecado, Él nos trata con gracia y nos da lo que nosotros no merecemos. Eso es gracia. ¿Qué es misericordia? Bueno, misericordia es similar, pero la misericordia de Dios es que Él no nos condena como nosotros merecemos ser condenados. Misericordia es que nosotros merecemos la condenación, pero Él no nos da eso que nosotros sí nos ganamos. Así que por un lado tenemos la gracia donde Dios nos da lo que nosotros no merecemos, y por otro lado tenemos la misericordia donde Dios no nos da aquello que nosotros sí merecíamos recibir. Pero es tan maravilloso nuestro Dios, que no bastando solo con perdonar nuestras transgresiones, nuestros delitos y pecados, Él va más allá. Va más allá, mira el verso 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, hermana, nosotros estábamos perdidos, muertos en el espíritu, ajenos a participar del reino de Dios. Pero Él, que es grande, que es rico en misericordia, te escogió, así con todo y tus delitos, así con todo y tus pecados, y te llamó, y te dio herencia, y te resucitó dándote vida, vida a un espíritu que estaba muerto. Y no bastando con eso, también te hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Hay una muestra más grande de gracia y de misericordia? Bastaba si quería que solo nos diera vida, pero es que nos da vida y nos perdona y aparte nos da una herencia en el cielo y nos permite estar sentados con Él para siempre. Eso es motivo de darle gloria al Señor. ¿Eso no te hace vivir en alegría? ¿Esa verdad no es más grande que nuestros problemas? ¿Esa verdad no llena tu corazón de una paz que sobrepasa todo entendimiento? Hermanos, un día los cielos y la tierra pasarán y viviremos con el Señor en los cielos, pero nunca olvidaremos en toda la eternidad que llegamos a ese lugar sin merecerlo. Y serán recordadas por siempre las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Esa gracia por medio de la cual recibimos salvación. Esa gracia que nos lleva a la última parte de nuestro mensaje y a la vez a uno de los pasajes más conocidos en todo el ámbito cristiano, que son los versos 8 al 10. Este tercer punto lo titulé Salvos por gracia. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es cierto, hermanos, que como respuesta al llamado de Dios se manifiesta nuestra fe, pero ni siquiera esa fe ha nacido de nosotros. Dios nos ha regalado la fe para que nosotros creamos en Él. Es que Dios hace la obra completa. Hace la obra completa. Mientras preparaba el mensaje me encontré con una historia que llamó mucho mi atención. Y dice esta historia que había un hombre que llegó muy entusiasmado a un evento, a una campaña cristiana, pero tenía mal la hora del evento y cuando llegó ya estaban levantando todas las carpas, ya estaban quitando el sonido, estaban desarmándolo todo. Así que este hombre está frenético al darse cuenta de que no podía escuchar al evangelista y decidió preguntar a uno de los trabajadores qué podía hacer para ser salvo porque se perdió la campaña. El
cristiano que está recogiendo el sonido le dice, no puede hacer nada al respecto, ya es demasiado tarde. El otro dijo horrorizado, ¿qué me está tratando de decir? ¿Cómo que ya es muy tarde? La obra ya está finalizada, le contestaron. Usted no necesita hacer más que creerlo. La obra, hermano, hermana, que se debía hacer para tu salvación, ya fue hecha. Y no las hiciste tú. Cristo llevó a cabo toda la obra de salvación. Cristo dijo, consumado es. No hay otra obra que puedas añadir a la obra de Cristo para ser salvo. Basta con creer. Basta con creer. Somos salvos por gracia. Esa es la verdad más grande de las Escrituras. Somos salvos por gracia. Y eso derrumba todo argumento de aquel que dice, oh, es que yo abrí mi corazón y recibí al Señor en tal año. Ay, es que Dios me estuvo buscando mucho tiempo, pero yo le entregué mi corazón en aquel día. No, hermanos, nosotros no hicimos nada para salvarnos. Si en algo podemos decir que participamos en la obra de Cristo, fue en aportar el pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. No hicimos otra cosa. ¿Dónde queda pues nuestra jactancia? ¿Dónde queda pues nuestro orgullo? Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, no tengo que bautizarme, como dicen los católicos, para ser salvo. No tengo que hacer una confirmación, una primera comunión. No tenemos que visitar la Meca, orar 5 veces al día, como dicen los musulmanes. No tenemos que encender velas y hacer sacrificios a los dioses, como dicen los hindús. No, es solo por gracia, es solo por fe, solo a través de Jesucristo que un alma muerta puede recibir vida, puede recibir salvación. Solo por gracia. ¿Eso quiere decir que perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Por supuesto que no. Pues aunque no hemos sido salvos por obras, sí hemos sido salvos para buenas obras. Es lo que nos dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, los hijos de Dios hacemos buenas obras. Pero a diferencia de las buenas obras que parecieran hacer también los impíos, el creyente hace buenas obras por la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación nuestra para hacer buenas obras? La gloria de Dios. Si hacemos buenas obras, no es para jactarnos, no es para que los otros vean cuán buenos somos, cuán dadivosos somos. Lo hacemos para que Dios sea glorificado. Si habláramos de buenas obras, creo que inclusive afuera de la iglesia hay personas que hacen mejores buenas obras que nosotros. Hay personas que donan millones de dólares en remesas, en mercados, en ayudas. Hay personas que hacen orfanatos. Hay personas que donan dineros
a fundaciones, pero ¿qué los motiva? ¿Qué motiva a una persona que haga buenas obras cuando no conoce a Cristo? Su propia vanagloria, el poder jactarse ante los demás de lo que hace. Miren cuán bueno soy. Por eso enciendes la televisión, enciendes el teléfono y te encuentras 1000 videos de personas que están por la calle regalando dinero y tomándose en videos para mostrar cuán buenos son. ¿Cuál es la motivación de ellos si no es su propia vanagloria? Pero el Hijo de Dios no es así. El Hijo de Dios hace buenas obras, pero las hace para que Cristo reciba la gloria. Él no quiere ser el centro de atención. Él no quiere brillar. Él quiere que Cristo brille, que Cristo sea reconocido a través de sus buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre. El Señor Jesús te va a enseñar cómo es que el Padre recibe gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, no puedes ser discípulo de Cristo si no estás llevando fruto. El discípulo lleva fruto. Verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, esas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas están en su palabra. Allí están los mandamientos del Padre. Conozcámoslos, andemos en ellos. Que sea evidente en nuestras acciones la salvación que por gracia hemos recibido. No podemos creer esa verdad de que hemos sido salvos por gracia, de que ya el Señor nos salvó, de que me dio vida en el Espíritu. Todo eso se queda solo en palabras cuando con tu comportamiento, cuando con tus acciones no estás evidenciando que realmente eres una persona viva en el Espíritu. Tienen que haber obras. Porque la fe sin obras está muerta, como dice Santiago. Tiene que haber una evidencia en tu vida de que realmente el Señor te ha dado vida en Cristo. ¿Dónde está esa evidencia? Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe verdaderamente. ¿Dónde está la evidencia de que realmente somos cristianos? No somos salvos por obras, ya lo dejamos claro. Pero somos salvos para buenas obras. Y esas obras ya las preparó el Señor de antemano en su palabra. Pero ¿cómo vamos a agradar al Señor con las obras que preparó de antemano en su palabra si no conocemos su palabra? Es necesario pasar tiempo en la lectura de la palabra. Es necesario conocer al Señor de las Escrituras para saber cómo agradar a ese Señor. Y el ejemplo típico creo que es el caso de la pareja donde el esposo trata de agradar a la esposa de una manera que a ella no le gusta. Esa mujer no se siente amada porque no está recibiendo el amor como ella lo necesita y viceversa. Así pasa con el Señor. Si nosotros no conocemos a Dios, si no conocemos cuál es la manera en la que Él realmente se siente amado, nosotros no vamos a tener obras de justicia que demostrar ante los demás y que evidencien que realmente hemos sido salvados por gracia. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer las obras que Él preparó de antemano para poder andar en ellas, porque si no las conocemos, ¿por dónde vamos a caminar? ¿Por donde nos diga el apóstol? ¿Por donde nos diga el ungido, el evangelista? Tenemos que andar por donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que andar. Y tenemos que apartarnos de los caminos donde la palabra del Señor nos dice que no caminemos. Ese es el llamado que nos está haciendo Pablo. A que primero que todo reconozcamos que somos pecadores. A que reconozcamos que no teníamos la posibilidad de ser salvos por nuestras propias obras.
Y si lo dudas, mira cuántas personas se lograron salvar por tratar de cumplir la ley. ¿Sabes cuántos? 0, ¿verdad? Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede vivir una vida tan recta que pueda llegar al cielo por sus propias acciones. Nadie puede llegar al cielo porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos vivíamos una vida ajena a los mandamientos de Dios. Todos nosotros, que hoy somos salvos por gracia, en algún momento vivimos una vida alejada de los mandamientos de Dios, haciendo lo que nos parecía a nosotros correcto, sin darnos cuenta que estábamos viviendo lo que a Satanás le parecía correcto. Así vivíamos nosotros, en rebeldía contra el Señor, sin deseos de obedecerle, sin deseos de buscarle, porque no hay justo ni aun uno, porque no hay quien busque, no hay quien trate de alcanzar al Señor. Pero estando nosotros en esa condición de muerte, vino Cristo y murió por nosotros, y nos dio vida, sin merecerlo, por gracia, por misericordia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Es a través de Cristo que tenemos salvación. Solo Él es el único capaz de dar vida. Él tuvo el poder para tomar su vida, para entregarla y volverla a tomar. Y con ese mismo poder con el que tomó su vida y se resucitó y está sentado a la diestra del Padre, con ese mismo poder te resucita a ti en el Espíritu y un día te resucitará también en tu cuerpo para que estés por una eternidad sentado junto a Él. Esa es la verdad de la palabra. Eso es lo que nos enseña Pablo en este texto, que no hay nada que nosotros podamos hacer, más allá de ahora nosotros vivir una vida digna de ese sacrificio de Cristo, de vivir una vida que dé gloria al Señor, de agradarle ahora que ya Él nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha hecho nuevas personas. Él te hizo renacer y la persona pecaminosa que eras, la persona pecaminosa que yo era, quedó muerta, quedó crucificada con Cristo. Ahora somos una nueva persona, somos una nueva criatura en Cristo. Una persona que ahora está capacitada para obedecer estos principios que antes no podíamos obedecer. Porque muertos en el Espíritu, ¿cómo íbamos a obedecer a una palabra que es Espíritu? No lo podíamos hacer por más que lo intentáramos. Pero el Señor nos da vida. El Señor nos hace nuevas criaturas. El Señor nos da otro corazón, un corazón de carne, nos pone su mente en nuestra mente. Ahora yo entiendo su palabra. Ahora puedo obedecer su palabra. Ahora me gozo en obedecer su palabra. Ya para mí no es una carga obedecer los mandamientos de Dios. Ya no me frustra que me diga que yo no debo fornicar, que yo no debo vivir en borracheras. Eso para mí ya no es una carga. Ahora para mí es un deleite, porque esta vida que yo vivo trae gloria al Señor, que no escatimó ni a su propio Hijo por amor a mí, por amor a ti. Vamos a orar. Dios eterno, Padre amado, qué maravillosa es su santa palabra, Señor. Qué glorioso, Señor, poder llegar a estos textos donde nos encontramos con estas verdades tan majestuosas, Señor. Yo sé que nuestra mente finita, nuestra mente carnal, nunca va a alcanzar a comprender los misterios de tu gracia. Nunca, Señor, alcanzaremos a comprender por qué nos salvaste a nosotros, Señor. ¿Por qué si nosotros solo vivíamos para deshonrarte, Señor, para fallarte? Pero fue tan grande tu amor, Señor, que enviaste a Cristo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque hoy entendemos, Señor, de que es por gracia que recibimos salvación. Gracias porque hoy entendemos que no es por obra para que no haya una gloria en mi vida. Gracias, Señor, porque hoy nos has hecho entender que vamos a llegar al cielo y no vamos a tener ningún motivo para ufanarnos delante de ti, pero que van a sobrar los motivos para darte gloria a ti, Señor, porque hiciste una obra completa de salvación. Gracias, Señor, porque a través de esa obra perfecta de Cristo, hoy el Padre nos ve sentado en tronos celestiales junto a Él.
Qué grandeza, Señor, qué verdad tan maravillosa poder comprender, Señor, de que tú nos has dado más que vida, Señor, que nos diste herencia, Señor, nos diste salvación y que esa salvación la determinaste desde antes, Señor, de crear el mundo, porque tú nos escogiste desde antes de crearlo todo, Señor. Gracias te damos, Señor, ayúdanos, te lo ruego, a poder vivir una vida acorde a ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a poder vivir ahora vidas que evidencian a través de las obras que tú has hecho una obra de vivificación, de salvación en nosotros. Que ya no somos los mismos de antes, que ahora somos diferentes, que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Gracias, Señor, porque el viejo hombre quedó atrás y hoy nos has dado la oportunidad, Señor, de ser hechos nuevos, de renacer, Señor, para una esperanza viva y eterna en los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.